Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Vemos que la convocatoria presencial por lo menos ha tenido éxito. Saludamos también a quienes nos estén siguiendo en streaming. Por eso utilizamos el micrófono, porque si no aquí la acústica del local es fantástica y nos podríamos entender muy bien. Pero luego necesitaremos que las personas que estén al otro lado de la pantalla, por así decirlo, pues puedan seguir las preguntas, las reflexiones del debate, que es también muy importante. Pero lo verdaderamente importante, lo que nos reúne esta tarde aquí es contando con el enorme privilegio de que Sergio haya aceptado volver a Pedraza en esta segunda sesión del Cineforum de 2021, que podamos contemplar y luego debatir acerca de hoy toca la versión muda de La aldea maldita, una película rodada en 1929 en Pedraza, en Ayllón y en Sepúlveda. Y luego mañana veremos la versión de 1942, que cambia mucho, como podrán apreciar quienes perseveren hasta mañana. Mañana tendremos también un debate, que va a ser un debate comparativo, muy importante, obviamente, pues las dos versiones merece la pena verlas ambas. Y la que vamos a ver hoy, desde luego en mi opinión, pero ya voy a dejar la palabra a Sergio del Molino, que va a dirigir posteriormente el debate. La que vamos a ver hoy es una obra maestra. Cada uno de sus planos amerita verdaderamente verlo con mucho detenimiento. De manera que no voy a ejercer más de crítico cinematográfico, sino simplemente como representante del patronato de la Fundación, algunos de cuyos miembros están aquí también presentes. Daros la bienvenida a todos, también a los que estáis al otro lado de la pantalla, y desear que paséis una tarde hoy y mañana muy agradable. Sergio. Bueno, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a la Fundación por invitarme a este acto que a mí me parece que tiene mucho casi de performance y de puesta en escena casi artística, porque proyectar las dos versiones de La aldea maldita en Pedraza me parece que es un lujazo, de verdad, me parece que es una experiencia maravillosa. No es lo mismo que verlas en cualquier otro sitio, sino verlas proyectadas aquí, donde en las mismas piedras que van a salir luego en la pantalla y en el mismo escenario. Me parece que es una experiencia estupenda. Esta película, yo mañana, cuando veamos la segunda versión del 42, os compararé ambas y veremos lo muy diferentes que son, fundamentalmente por dos cuestiones. O sea, una muy obvia, que una es muda y la otra es sonora, pero más allá de eso, las diferencias son que entre una y otra hubo una guerra. Es decir, básicamente, mismo director, misma historia, un guión parecido, no igual, un mismo título, unos mismos escenarios, un mismo argumento, pero dos películas completamente distintas, ¿no? Salidas de la misma pluma y salidas del mismo director. Y creo que eso va a ser muy interesante compararlas y el debate que pueda surgir después. Solo quiero daros unos brevísimos apuntes de contextualización, una pequeña ficha antes de ver la película, que tiene la virtud de ser muy corta, cosa que ya no se hacen películas tan cortas como las de antes. Duran menos de una hora. La versión del 42 dura unos poquitos minutos más, pero muy poquito, se pasa un poquito de la hora, pero enseguida tiene una duración muy parecida. Y para mí eso es una virtud, porque ahora las películas duran 3 horas. O sea, ya no hay películas cortas. O sea, ya no, es una cosa que hemos perdido, y a mí me parece que esa duración es maravillosa para poder contar una tragedia en 5 actos, que es lo que vamos a ver. Vamos a ver una tragedia. Una tragedia que luego en el debate posterior contextualizaré un poco en su época, en la época que es la España de la dictadura de Primo de Rivera, la España de antes de la Segunda República, la España de la generación del 27, la España de Lorca, la España de toda esa ebullición de lo que se ha dado en llamar la Edad de Plata, y a la que Florian Rey, el director de las dos películas de La aldea maldita, pertenece, aunque es una figura olvidada, poco reivindicada y poco vista hoy, ¿no? Florian Rey fue un director importantísimo de los orígenes del cine español,
que además contribuyó a crear la industria del cine español, fue además de director un productor muy importante, que tuvo la mala pata de coincidir en el tiempo con Luis Buñuel. Y no solo eso, era aragonés como él, Florian Rey era de la Almunia de Doña Godina y Luis Buñuel era de Calanda, son los dos extremos de este-oeste de Aragón. Uno era de izquierdas, otro era de derechas. Uno se llevó todo el prestigio del mundo y el otro fue asimilado por las fanfarrias franquistas y eso acabó llevándole al olvido. Pero es un olvido inmerecido. Florian Rey yo creo que merece una reivindicación artística muy superior a la que tiene. Y lo que vais a ver hoy, La aldea maldita, es una obra maestra. Es una obra maestra que se rueda al mismo tiempo que Buñuel está presentando Un perro andaluz en París. Y se estrena a la vez que se estrena también la Edad de Oro de Buñuel. También en París y también haciendo mucho ruido. Esta película también se estrenó en París, también caló muy hondo en Francia y tuvo una repercusión pareja. Sin embargo, a Luis Buñuel le recordamos mucho hoy, a Florian Rey no le recordamos nada. Esta película tiene mucho en común con el cine de Luis Buñuel, porque Florian Rey y Luis Buñuel eran rivales, se llevaban fatal, no podían verse el uno al otro, pero se parecen mucho y confluyen mucho en los temas. Y lo vamos a ver, vais a recordar, vais a ver algunas cosas que os van a sonar, a los que conozcáis bien la obra de Luis Buñuel, os van a sonar algunas cositas que luego comentaremos. Muy brevemente, esta película surge de una epifanía o de un disgusto que le da a Florian Rey en el año 25 cuando está rodando en Pedraza un documental mudo llamado Los chicos de la escuela, y conoce la realidad de la despoblación de Pedraza, de cómo ha quedado toda Pedraza y toda la zona muy despoblada en esos años. Le impacta muchísimo y entonces decide casi de forma compulsiva en 6 días escribir el guión de la aldea maldita. Se junta con Pedro Larrañaga, el protagonista y productor. Entre los dos juntan 22.000 pesetazas, de las antiguas, antiquísimas 22.000 pesetazas, y en muy poquito tiempo juntan un elenco y lo ruedan en muy poquitos días. De ese impulso nace una de las obras maestras del cine español y una obra que ha influido muchísimo en todo el cine español y no solo en España, sino, como digo, también en Francia, y reverberó muchísimo en Europa. Y es una pena que no la conozcamos más, es una pena que no aparezca mucho más reivindicada y que sea solo materia de cinéfilos. Así que, sin más dilación, os voy a dejar con esta obra maestra de la que no os ha adelantado nada del argumento, luego lo comentamos y luego a la vuelta, si os parece bien, os doy algunas claves de por qué considero que es una obra maestra y debatimos de lo que habla la película y de su entorno y de todo lo que nos pueda suscitar. Así que solo me queda desearos que la disfrutéis mucho. Muchas gracias. Bueno, pues os he visto tomar notas y además, pero un montón, habéis tomado como 27 páginas de notas, ¿no? Madre mía. Bueno, espero que os haya gustado a quienes no la conocíais. Yo voy a dar algunas pinceladas, tanto de la película como del contexto y algún conato de interpretación, y luego a partir de ahí debatimos lo que queráis. Y a partir de ahí ya nos lo llevamos la discusión al terreno que vosotros queráis y debatimos. Habéis visto que el protagonista Juan Castilla es Pedro Larrañaga, que es el padre de Carlos Larrañaga y el abuelo de Amparo Larrañaga, de la saga de actores, y además productor o coproductor de la película con Florian Rey. La aldea maldita es un hito en el cine español porque marca un principio, realmente, marca un momento en el que el cine español se vuelve narrativo y tiene una apuesta y tiene unos temas que incorpora que hasta entonces no existían. Hasta entonces el cine español se había movido en lo experimental, en lo amateur, incluso
las dos películas de Luis Buñuel, La Edad de Oro y Un perro andaluz, pueden ser considerados más obras de arte surrealistas que cine, no tienen una sustancia narrativa. Aquí hay una apuesta, hay una forma de contar, hay una mirada, un estilo que inauguran algo, que inauguran un arte dentro de España y que marcan un camino y que inspira a mucha gente. Veis que la película básicamente tiene dos partes, con dos tramas, que la crítica generalmente y los historiadores del cine que la han estudiado lo identifican muy tajantemente, o la separan muy tajantemente. Una primera parte que denominan social, el drama social, que es la primera media hora prácticamente de la película, cuando se revela todo el conflicto a consecuencia de la miseria, ¿no? del hambre y del éxodo y del conflicto social que genera el tío Lucas como acaparador y como tirano y como patrón, y que genera ese discurso social, ¿no? esa mirada de denuncia, de cine prácticamente de denuncia. Esa es una parte muy importante de la película, la primera, y luego tiene otra parte que la crítica dice que funciona mal, que no encaja bien, que no se entiende y que es peor, que es la parte del melodrama. La parte donde Acacia, la historia de Acacia y la historia del repudio de Acacia, ¿no? y de cómo Juan, con un sentido muy exagerado y literal y anticuado del honor castellano, que está ejemplificado de forma viva por la presencia de ese padre, del padre ciego, comete la atrocidad de repudiar a Acacia, ¿no? Y tiene esa beta melodramática que buena parte de la crítica posterior que se hizo luego en los años, sobre todo a partir de los años 60, cuando empieza ya a analizarse el cine español en su contexto, despreció profundamente. Dijeron que eso no valía nada, que realmente la película La aldea maldita es buena por la primera parte, por la denuncia social, pero lo que el otro es un melodrama del montón profundamente idiota que no tiene ningún valor. Por suerte, hay historiadores y críticos mucho más inteligentes que han entendido mucho mejor cómo funcionan las dos partes. Yo creo que funcionan muy bien y que una es la consecuencia de la otra. Creo que durante mucho tiempo hubo un sesgo de interpretación de La aldea maldita, porque se parece mucho al cine ruso que hacían entonces. Y de hecho hay una inspiración. Recuerda en algunos momentos a Eisenstein en el arte del montaje. Florian Rey es un genio del montaje. Esta película está basada toda la narratividad de la película no está basada en los cartelones que te cuentan, ni en los diálogos, sino en la expresión de los actores, en la fuerza que tienen los escenarios. Os habéis fijado los interiores, cómo retrata los salones castellanos, los muebles, no, por supuesto los exteriores, no, por supuesto el momento del éxodo, eso tiene mucha fuerza visual, pero en las partes más de la intimidad, cuando desarrolla los personajes, todo funciona mediante la técnica del montaje, muy parecida a la que emplea Eisenstein en sus películas en Rusia. Y como hay un componente social, y como hay un componente de denuncia que estaba muy en boga en la España de entonces y que lo contenía, está en Luces de Bohemia de Valle Inclán, está en el Teatro de Lorca, está en todas partes, prácticamente permea toda la cultura, la crítica se fijó mucho en eso, lo destacó muchísimo, ¿no? Y no entendió la otra parte, no entendió cómo se relacionaba con la parte del melodrama y la relación entre Acacia y Juan. Y sin embargo, para Florian Rey, y si entiendes la película como la entendía él, tiene todo el sentido. Las dos partes funcionan muy bien una con la otra. Funcionan de la misma forma que funcionan en Bodas de Sangre o en Yerma o en La casa de Bernarda Alba. Porque esta película es muy lorquiana. Esta película debe mucho al espíritu trágico de Lorca. Y es una tragedia contada en un estilo y en unos modos arquetípicos muy parecidos a los que usa Lorca. Muy parecidos. Y en ese sentido,
recoge las obsesiones de su tiempo, las obsesiones de los intelectuales de los años 20 en España, que tenían que ver, por supuesto, con una vertiente social que tiene que ver con el comunismo y tiene que ver con la preocupación y con la efervescencia política que hay en ese momento. En un momento, estamos en la España y en la Europa de entreguerras, estamos en un momento tremendamente politizado, donde están surgiendo ideologías y donde hay una agitación social gravísima que en España va a conducir a la guerra civil en muy pocos años. Es decir, estamos en un momento de mucha agitación y eso lo recogen. Pero recogen también una preocupación más honda por la desaparición de la cultura campesina. Y la desaparición de la cultura campesina no solo como un lamento por el éxodo, por el vaciamiento de los pueblos y del paisaje, sino por cómo se adapta a la modernidad unas instituciones y una forma de vivir que ya no tiene cabida dentro del mundo urbano. Y en ese sentido, a Lorca, uno de los temas centrales de Lorca es el honor. Es el honor antiguo, ¿no? La traición, el sentido tremendamente pasional de unas relaciones sociales muy rígidas y de unas instituciones que tienen que ver con el matrimonio que no se pueden romper y muy ligadas a la estructura católica y a la fe, ¿no? Que en una sociedad que cada vez es más laica no tienen cabida. Eso le preocupa a Florian Rey y eso está dentro de todo ese mundo que él percibe que se está extinguiendo y que él quiere contar. Y por eso el honor castellano de Juan, y por eso Juan se llama Juan Castilla, es que se llama Juan Castilla. Es que Juan Castilla es un arquetipo. Estamos hablando de que no es un personaje redondo, está representando al campesino español de principios del siglo XX. Está representando a un tipo social que centra todas las preocupaciones de buena parte de los intelectuales. Fijaos en el contexto, aparte de Lorca. En el año 30 tiene lugar la primera misión pedagógica no oficial, porque las oficiales sabéis que se hacen bajo el amparo del gobierno de la República, en el patronato de las misiones pedagógicas que se crea en torno a la institución libre de enseñanza, pero ya antes, en el año 30 todavía no hay república, pero ya antes la institución libre de enseñanza ya ha empezado a ensayar ese modelo de las misiones pedagógicas y manda una a Ayón, la primera. En el año 30 lo que pasa es que no es la oficial, ¿vale? No es una que hacen por su cuenta y riesgo los institucionalistas, pero ya es el modelo de misión pedagógica, o sea, de un grupo de intelectuales muy preocupados por España. Que tenemos los dos modelos fundamentales son Lorca y Miguel Hernández, son los dos referentes de ese tipo de modelo, que al estar muy preocupados creen que el verdadero problema acuciante y sangrante de España está en la desaparición de la cultura campesina, en el vaciamiento del campo y en la inadaptación de unos campesinos anclados en unas tradiciones que no pueden comunicar con el mundo moderno, ¿no? Y eso está plenamente contado y muy bien contado en La aldea maldita. Y es sorprendente que hasta tiempos muy recientes lo hayamos despreciado y lo hayan despreciado esa parte de la película como un melodrama muy menor y muy vacuo que no tiene nada que ver. Para mí es la médula de la película. Y conforme va pasando el tiempo y se va reinterpretando y se va releyendo La aldea maldita, la parte social tiene menos importancia y tiene más importancia la parte del melodrama, que más que melodrama es tragedia, es una tragedia, es una historia puramente trágica que termina con una redención y un perdón, porque Florian Rey cree en el perdón y cree además que hay un camino cristiano de redención hacia estos problemas y esta tragedia, cosa que no comparten muchos otros compañeros suyos de su generación, pero él es un conservador y él cree que el camino es la expiación, el perdón y encontrarnos ahí, y ese es el mensaje que cuenta en la película a través de esos últimos planos, ¿no? De ese último plano de la madre besando al hijo y Juan Castilla y el tío Lucas contemplando, perdonando, ¿no? Perdonando y se supone que abriendo un nuevo horizonte que ha roto buena parte de esos tabúes y de esas instituciones antiguas que les apresaban, ¿no? Esto hace la película de La aldea maldita algo muy contemporáneo, o sea, muy contemporáneo de su tiempo, que hay que leer
entendiendo muy bien el espíritu de su tiempo. Y si tenemos en cuenta ese contexto, creo que emerge como una obra maestra. Es una obra maestra de contención narrativa, de expresividad. Se ha criticado mucho la tendencia al estaticismo de Florian Rey. El estaticismo quiere decir que mueve poco la cámara. Como veis que los planos son casi siempre fijos. O sea, son los personajes los que se mueven, pero la cámara no. Él encuadra muy bien, además hace unas composiciones preciosas, muy pictóricas, cuidando mucho la luz, cuidando mucho la disposición de los muebles, cuidando mucho el decorado, y hace que los personajes se muevan dentro de ese plano, pero la cámara no la mueve, no hace lenguaje de cámara, hace muy poquitos movimientos de cámara. Lo que hace es jugar con eso y con el montaje. Pero es que con esos elementos eran verdaderamente revolucionarios en ese momento. Está usando un lenguaje muy innovador. Está prácticamente inventando una parte del cine español. Esta película es pionera en muchísimas cuestiones. Y es pionera también en algo que luego veremos 2 años después en una película mucho más conocida, aunque también muy poco vista, como son Las Urdes, Tierra sin pan, cuyo título no lo sabemos. O sea, decimos Las Urdes, Tierra sin pan, pero en realidad el título era solo Tierra sin pan, a veces era Las Urdes, tuvo varios títulos, no sabemos. Al final, como tuvo unos avatares muy rocambolescos, la película no tenemos claro cuál es el título real, pero sabéis que es el documental, o el falso documental de Buñuel al que me refiero, que tuvo que inspirarse en parte necesariamente en La aldea maldita, sobre todo en la parte más etnográfica de la película. Hay una parte donde retrata la dureza de la vida en el campo, ¿no? Y donde retrata ese éxodo, esa imagen de los bueyes, la yunta de bueyes que intenta pasar por el río y se queda atascada. Pero sobre todo hay un plano brutal que debería pasar a los anales de la historia del cine, que es ese gato cuando empieza el hambre a azuzar el pueblo y esa mano que sale y que coge el gato. Bueno, eso se lo copia, eso es Las Urdes de Tierra sin pan, eso se lo copia luego Buñuel, porque sabéis que Buñuel no hace un documental, o sea, él miente durante muchos años diciendo que ha sido un documental cuando en realidad es una película de ficción, y lo que ha hecho es montar los planos exactamente igual que lo hacía Florian Rey, y diciéndole a la gente: tú ponte aquí, tú haz esto, tú haz lo otro, el burro lo despeñamos por aquí, hacemos estas cosas. Esa imagen ya está en La aldea maldita, y es verdaderamente sorprendente que sean 2 aragoneses los que se centran en captar una misma realidad y contarla de una forma muy parecida, ¿no? Por eso a mí me sorprende tantísimo lo poco que se conoce esta película, ¿no? Ya hablaremos mañana, la compararemos con la versión del 42, que ya os anticipo que como película es mucho peor. Es decir, no es, La aldea maldita es una obra maestra que debe ser inexcusable y es historia del cine español. La aldea maldita del 42 nos importa porque existe La aldea maldita del 30. Si no existiera, sería una película que no merecería la pena ver. Quiero decir, la veríamos, a lo mejor la podríamos ver en Pedraza para ver las vistas de Pedraza, pero desde luego no es una película que marca un camino, es otra historia. Pero es muy interesante ver cómo se transforma. Quiero decir, es muy interesante verlas juntas en ese sentido. Mañana lo veremos. Pero esta película por sí sola, sin que exista la otra, ya es un monumento, ya es historia, ya es una... resume tan bien el espíritu de su época y resume tan bien las preocupaciones hondísimas que tienen la gente del 27, los intelectuales del 27, con su país, con el paisaje, con esa sensación de extrañeza y a la vez de dolor y de pertenencia que sienten por una tierra que se derrumba, ¿no? Y una cultura que no solo desaparece, sino que colisiona frontalmente con la cultura urbana que está surgiendo. Recordáis, lo hace de una forma muy sutil y muy preciosa cuando la amiga de Acacia le está diciendo a Acacia que vete a la ciudad, ¿no? No sabes lo que te vas a encontrar en la ciudad, y aparecen unas imágenes de Madrid, ¿no? De los tranvías, del centro de Madrid. Esa evocación está muy bien contada, de forma muy cinematográfica,
muy poco literaria. O sea, él cuenta siempre, Florian Rey, con imágenes. Por eso da pena, viendo la película que veremos mañana, da pena cómo se malogra un genio como Florian Rey, que podría ser un titán del cine, debería estar a la altura de Buñuel, y no lo está porque se agostó, le pasó el franquismo por encima, y se lo cargó por completo. Pero estamos ante un visionario, estamos ante una obra maravillosa. Luego Florian Rey se dedicó a coros y danzas, se dedicó a hacer cuadros folclóricos, se dedicó a adaptar zarzuelas, a contar la historia de la Dolores, a hacer cine propagandista de Franco, y se echó a perder por completo. Es probable que nunca se adaptara al sonoro. Él, en los últimos años de su vida, se retiró en un sitio precioso llamado Benidorm, donde fue a morir Florian Rey, y ahí concedió una serie de entrevistas, y él siempre decía que él creía que el sonoro había matado el cine. Lo creía mucha gente que había hecho cine mudo. Lo creía Alfred Hitchcock, o sea, lo creía mucha gente que empezó haciendo cine, que el sonoro no habían conseguido adaptarse. Y es verdad que Florian Rey nunca consiguió adaptarse, a pesar de que hacía musicales, a pesar de que hacía películas que solo tenían sentido en el cine sonoro. No puedes hacer un musical mudo, no vas a hacer una... ¿no? Pero a pesar de eso, él sentía que el arte, el sentido artístico del cine estaba en el mudo. Y es una convicción con la que se murió, y por eso luego, con el paso de los años, fue renegando de su obra hablada, y se quedó fundamentalmente con esta obra que consideraba él mismo, con mucho acierto, su cumbre, su obra maestra. Y es una obra, como muchas obras maestras, hecha de 2 pinceladas, hecha con un arrebato, escrita en 6 días, rodada en un momento, y acordada la producción con su amigo Pedro Larrañaga, que se juntan en un bar. Oye, hay que hacer esto, pues claro que sí, venga, yo pongo los duros y lo hacemos. Es decir, y así se hizo. Con un impulso, ¿no? Y así creo que es como salen cosas verdaderamente maravillosas, y que todavía se pueden ver hoy. Pero me gustaría conocer vuestra opinión, me gustaría ver qué os ha parecido, sobre todo a los que no la conocíais y os habéis enfrentado a la aldea maldita por primera vez, a la aldea de Luján, a la aldea ficticia de Luján, que está compuesta de trozos de Pedraza, de Ayllón y de Sepúlveda, y con Segovia también, porque aquí la ciudad es Segovia, que tiene cojones que la ciudad sea Segovia también, o sea, os lo digo también, que parece que se van a Nueva York, o sea, pero vamos, el contraste ya lo tenemos ahí. Así que, no sé, intervenid, quien quiera intervenir, y entablamos un diálogo y una conversación. No, simplemente voy a dar inmediatamente paso a vuestras intervenciones, pero yo voy a traer y llevar el micrófono para que quienes están al otro lado de la línea pues puedan escuchar también vuestras intervenciones, ¿no? Muchas gracias, Sergio, ha sido un verdadero privilegio. Tenemos más micrófonos, perfecto, pues entonces se lo devuelvo a Sergio y sin más... Perfecto. Venga, animaos. Eso. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación y a José Antonio y a Sergio que nos hayáis hecho pasar, o nos vayáis a hacer pasar estas 2 jornadas que me parecen muy interesantes desde muchos puntos de vista. Primero, yo esta película hace que no la veía desde que se la puse en algún momento a mis alumnos en la Autónoma, para ver un poco precisamente por algunos de los mensajes que tiene, que tú has recordado uno, el que dice Magdalena Acacia, enseñándole lo interesante que son las cosas que se puede encontrar en la ciudad, y que aquí es imposible, y que lo que hay que hacer es pasar esta sierra para ver otras cosas más interesantes, y que en el fondo es parte de la estructura que de alguna manera consiguió que las ciudades tuvieran una predominancia. Hay incluso algunos de los argumentos, algunos de los textos que plantea algo así como la tierra lo que hace es hacernos esclavos, lo cual es una cosa como tan tremenda y tan terrible. Y luego, por otra parte, el contraste entre la religión y la economía, es decir, ni la religión ha sido capaz de sacarnos de la miseria, a pesar de que hacemos rogativas
Entonces, yo creo que hay toda una serie de argumentarios y por eso os lo agradezco mucho y especialmente porque nos va a permitir hacer yo creo que un debate más amplio, no sé si hoy o mañana, sobre uno de los elementos que está en estos momentos pivotando sobre lo que se llama la agenda ahora, de esta historia que además algunos medios de comunicación se han empeñado en distorsionar lo que son los conceptos por algo que empieza a ser más marketing que concepto, y es esto de la España vaciada, que no tiene absolutamente ningún sentido, porque no sé yo si es que estos que hacen esos mensajes se han dado cuenta de que nadie montó la mecanización agraria para vaciar el territorio, sino que son elementos mucho más ancestrales, empezando por la propia estructura en la que se puebla España a partir de la dominación musulmana. Pero bueno, no quería usar demasiado tiempo, pero sí que quería agradeceros esta situación y sobre todo a Sergio, pues colocarle en una posición que sé que tiene compleja a veces, porque intuyo que parte del mecanismo de la España vaciada ha venido por alguna confusión que algunos han utilizado de manera interesada para que esa fuerza tome impulso con algunas otras cosas que nada tienen que ver con lo que tú has escrito y que yo he podido observar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, no, evidentemente yo escribí un ensayo sobre muchas cuestiones, pero básicamente recogiendo pues parte de esta tradición literaria, ¿no? Parte de esta tradición intelectual que hay en España, que se remonta a principios del siglo XX y que sigue, y evidentemente, o sea, por alusiones muy rápidamente, pero sí, tienes razón. O sea, no sé hasta qué punto hay un interés o una forma de utilizar el sintagma, ¿no? que para mí es el título del libro, la España vacía, y tienes un poder poético y eufónico, y por eso lo elegí, y ha funcionado como lema, o sencillamente es que cuando algo circula de una forma como ha circulado esto, pues cada cual se lo apropia como quiere y cada cual lo usa de la forma que quiere, no necesariamente de forma bastarda, yo creo que me parece completamente legítimo ese uso, y que esté en la discusión luego. Lo que pasa es que eso ya son temas que evidentemente yo ya pues participo casi como espectador y como participante del debate, pero no como instigador ni como ninguna otra cosa en ese sentido. Me parece muy interesante lo que planteas, volviendo a la película, esa percepción de la tierra y esa forma que tiene la amiga de venderle la ciudad, ¿no? Y de la tierra como prisión. Pero fíjate que también hay una lectura que es ambigua y que es compleja, que no es fácil sacarle una conclusión unívoca, pero que tiene que ver con una tradición bíblica, que es la ciudad como corruptora. La ciudad como corruptora de los campesinos. Y aquí Acacia, aunque no quiere, aunque es honra, aunque Acacia es una mujer que ella no va a la ciudad, va a la ciudad, de hecho quiere llevarse a su hijo primero y el suegro no le deja, quiere decir, no es... Pero en la ciudad inevitablemente, y además es un mantra que recorre la película, una mujer sola en la ciudad se pierde. O sea, no hay posibilidad de que pueda mantener su honra, ¿no? La honra con el honor castellano. Eso es una premisa, es un axioma que Florian Rey muestra de forma muy ambigua, porque no sabemos si entender a Juan Castilla o entender a Acacia. Sabemos que Acacia es víctima de sus circunstancias, pero Juan Castilla también lo es. Es decir, en ese sentido, no sabemos. Y creo que es una ambigüedad, un mérito de Florian Rey, esa ambigüedad. No sabemos qué piensa él sobre ese mantra de la ciudad como corruptora. No sabemos si realmente está jugando, está denunciándolo, está casi burlándose de ese tópico, o él cree de verdad
que la ciudad actúa como un corruptor de campesinos, ¿no? Como un corruptor de la pureza. De hecho, Juan Castilla se mantiene puro y fiel gracias a que es mayoral. No, gracias a que no ha abandonado su relación con la tierra, no ha abandonado la relación con su oficio y con su identidad. Si lo hubiera abandonado, como vimos en Primavera, cuando vimos la película Surcos, cuando los campesinos que llegan a la ciudad dejan de ser campesinos, entonces se pierden. Pero como Juan no ha dejado de ser campesino, se mantiene. Acacia ha dejado de ser campesina y se pierde, ¿no? En ese sentido. Pero ya hay una ambigüedad, porque no sabemos realmente... Florian Rey trata a Acacia con mucha dureza y con mucha ternura a la vez. Entonces hay una ambigüedad muy calculada que creo que es muy interesante, porque presenta esta película como una posibilidad de interpretaciones muy amplia y no como una tesis, no como un elemento de tesis de decir, yo creo que las cosas son así, que hay una atracción de la ciudad hacia el campo, que hay una... No. Plantea una tragedia en toda su complejidad y no nos permite, no nos cierra la tesis, no nos cierra la moraleja, nos deja a nosotros una posibilidad de interpretación muy grande y eso también es muy moderno, ¿no? Y eso también creo que hace muy valiosa la película. No sé quién, Iván, yo creo, ¿no? Bueno, primero, Sergio, felicitarte por la puesta en valor que has hecho de esta película, ¿no? Y también por la puesta en valor que has hecho del problema social que también se define y que tú has reflejado y has dicho, has dejado constancia de la tragedia que ha supuesto este éxodo. Y claro, fíjate, este éxodo está definido en esta aldea, pero te preguntaría cuántas aldeas malditas ha habido en España. Tú has escrito 2 libros sobre la España vaciada, España vacía, España maltratada. Hoy me decía alguien España puteada también, es decir, que caben muchas definiciones sobre lo que ha pasado de esta tragedia, porque claro, tú sí que analizas muy bien en tus libros la tragedia de la España que se vacía, España que estaba llena y España de los que se han ido, es decir, esos carros llenos de gente que solo tienen una formación muy limitada relativa a la tierra, ¿no? La tierra que les da de comer, y se tienen que ver abocados a una ciudad en la que no encajan, ¿no? Entonces tú, en el último libro que tú has escrito, que es el de la España maltratada, bueno, también el de la España vacía, yo echo de menos, a lo mejor merece que hagas otro tercer libro, en el sentido de que la España maltratada empieza cuando esos carros, es decir, quizás con cualquier tragedia, cuando esos carros llegan a las ciudades. Ahí hay tragedias tremendas. Ha habido gente que triunfó, es decir, de esa gente que se han ido a las ciudades, pues muchos de sus hijos ahora son arquitectos, son ingenieros y tal. Pero hubo un momento en que, yo me los imagino, esta comunidad en la que tú estás, no sé si lo conoces bien, hablando de la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, que esta fundación Villa de Pedraza de alguna manera vela por la herencia cultural, no solo de la villa, de lo que es la Villa de Pedraza, es decir, la Villa de Pedraza que hoy hemos visto aquí, realmente ha conseguido salir como el ave fénix de sus cenizas, ¿no? Y en este momento pues no tiene ese gran problema que tienen, por ejemplo, los otros 40 pueblos de esta comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, algunos de los cuales, he dicho pueblos, pequeños núcleos urbanos, es decir, la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza son 19 municipios, pero 42 pequeños núcleos de población, de los cuales algunos en este momento ya tienen no vive nadie, es decir, son fantasmas, son algún pueblo fantasma, por ejemplo la Alameda, ¿no? Entonces, ha sido una gran tragedia, de alguna manera sigue siéndolo también, y ahora se trata de recuperar un poco
evitar o de paliar esa tragedia, ¿no? Con el retorno, tú creo que lo defines a la cabaña, ¿no? En el último de libros hablas... Una cabaña en el bosque, sí. Sí, una cabaña, efectivamente. Una cabaña en el bosque. Y bueno, ahora, por ejemplo, pues el gobierno está hablando de utilizar una descentralización de las administraciones de diversas instituciones existentes en Madrid con la intención de paliar este problema, ¿no? de revitalizar la España vaciada. Eso requiere la formación, o sea, no se puede hacer a la buena de Dios. Es decir, tú dices y dejas bien claro en tu libro que no eres un erudito, lo cual dice mucho a favor de ti, porque incluso adoptas esa postura socrática de decir solo sé que no sé nada. O sea, tú sabes mucho, tú sabes tanto que esa sabiduría o esa erudición es la que se debería de utilizar para que estas comisiones que dicen que se van a constituir, para que esa descentralización o ese retorno de las instituciones a las provincias y demás, pues ayude realmente, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta. O sea, tú como erudito, es decir, ya sé que tú te dices que no eres erudito. No, creo que hablo más de experto, es decir, lo que no me refiero a que no sepa, o que nomás los libros tienen su erudición en el sentido de que tienen un aparato de citas y tienen su documentación, evidentemente, y justifico las cosas y me dejo los ojos leyendo, ¿no? Es decir, eso por supuesto. En el sentido de que no soy un especialista, que no hablo desde un punto de vista académico ni experto en ningún área, sino como literato, como un escritor que contempla eso. Ese es el matiz, ¿no? Que quiero. Me encanta, ¿no? Efectivamente. Es cierto, es decir, casi erudito yo lo decía con peyorativamente, que quizás eres más que un erudito porque eres práctico, ¿no? Un erudito, pues si no traslada su experiencia, pues puede no servir absolutamente para nada. Es decir, a ti nadie te ha invitado a que te integres. Me integre, no ha sido siempre un marginal. No, pero es decir, mira, yo es que mi vida... ¿Pero a qué te refieres? A que no me inviten nada que me... Mira, mi vida ha estado vinculada a los planes generales de ordenación. Es decir, a cómo trataban en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona a toda esa emigración de gente que llegaba a las ciudades, ¿no? Esa gente la recibían los planes de ordenación urbanística. Todos, el de Castro, el de Franco, haces alguna alusión. Sí, planes que existían cuando ya las chabolas rebosaban por todas partes y había que hacer algo con ellas. Desbordaban además el planeamiento, era tanto el crecimiento, fíjate, cada uno de los planes, plan Castro, plan del 46. Pero ¿a qué te refieres con que si me han invitado? Cada uno admitió a 1 millón de habitantes, sí. Pero para cómo se recibían a esos millones de habitantes, todos estos planes generales tenían, por ejemplo, te pongo por ejemplo el plan del 85. El plan del 85, para acometer cómo se resolvía el problema, para tratar bien a esos y ser hospitalario, para que Madrid fuera hospitalaria con toda esa gente que salía de las ciudades, constituía en los largos periodos de redacción comisiones de expertos. Fíjate que ya no he utilizado la palabra erudición, expertos. Se constituían expertos como tamames, que se integraban en la ordenación como economista para que las medidas que se adoptaran fueran eficaces, como Cristina Almeida como jurídica, como Ramón Tamara. Eran equipos muy concretos, con gente como tú. Es decir, yo estoy convencido. Luego, que les hicieran caso ya es cosa aparte, ¿no? Porque a lo mejor eran muy objetivos en su propuesta, pero venía un político de estos que estaba iluminado y se cargaba absolutamente lo más racional. Pero esa es la única vía que yo veo, es decir, creo que tiene solución en parte, o que se puede paliar más rápidamente cuantos más expertos se integren en estas comisiones que ya han anunciado que se van a formar, para que no sea una barbaridad lo de descentralizar determinadas instituciones. Bueno, ahora mismo hay una oficina dependiente del Ministerio de Teresa Rivera,
a la que la tienen secuestrada las eléctricas y ahora mismo no se preocupa de estas cosas porque bastante le ha caído encima toda la crisis. Entonces hay una oficina dentro de ese ministerio, un departamento dedicado expresamente a lo que han llamado reto demográfico. Y hay bastantes medios y sabéis que hay un plan dotado con 10.000 millones hay mucha gente trabajando ahí. Es decir, eso sí. No se trata de dinero, es decir, yo me quedaría tranquilo si viera que se constituyen equipos compuestos con gente... Pero no, por fortuna... A ver... Ahí es lo que iba a decir. Fíjate que estás empezando a decir por fortuna. Primero yo te preguntaría, ¿te han invitado? Y segundo, ¿lo aceptarías? A mí me han invitado muchas cosas, ¿vale? En ministerios, fuera de ministerios, en otras administraciones, en partidos políticos me han invitado a muchas cosas, pero yo es algo para lo que yo no es mi papel, no es mi función. Yo no creo que en esos espacios lo que se necesita son o políticos o técnicos. Quiero decir, lo que yo puedo aportar discursivamente me parece que no tiene, yo no me veo ahí, desde luego. O sea, ha habido invitaciones y ha habido insinuaciones de muchas cosas, que me han tentado para muchas cosas, algunas que probablemente no pueda contar nunca, pero no me dejen. Y yo es que mi mayor mérito y mi mayor logro es haberme mantenido como un escritor. Es decir, lo fácil era lo otro. Es decir, por supuesto, en cuanto adquieres cierta notoriedad con un tema y demás, claro que todo el mundo te quiere, pero por supuesto, o sea, claro que me han echado la caña por 1000 sitios, pero yo no me veo ahí, me parece que no es mi papel, no es mi función. En ese sentido creo que yo participo en la vida pública desde mis libros y desde mis intervenciones, pero creo que ese es el papel que puedo tener y esa es la aportación que puedo tener, más o menos valiosa, más o menos tal, pero ello es lo que creo que también tiene, dentro de una democracia modulada, creo que esa parte de sociedad civil y cultural es importante también. Yo ahí me siento orgulloso y me siento cómodo y es el lugar donde yo creo que participo de la vida de mi país, en ese sentido, ¿no? En otro sitio, yo en un despacho, en una dirección general, yo no me veo, la verdad, no me veo ni de coña. No te lo digo en ese sentido, y discrepo en esto que comentas de que no aportaría nada. Creo que sí, aportaría mucho, porque esas comisiones no se constituyen para ocupar un puesto, sino en determinados debates, de determinados planes. Sí, que nos enredamos aquí en comisiones y en subcomisiones. Me apasiona el tema. Por favor, si te lo proponen, acepta, ¿eh? Me queréis joder la vida. Sí. Bueno, espero poderlo hacer bien. Yo también quiero empezar, evidentemente, agradeciendo esta oportunidad y esta reunión muy interesante. Yo quiero volver a la película, no quiero salirme, aunque lo que ha dicho Julián también me ha parecido muy interesante, pero quiero volver a la película. A mí ha habido una parte del análisis que has hecho después de ver la película, de estas dos partes tan significativas que se ven en la película, y donde de alguna manera dices que durante mucho tiempo se ha mantenido como la parte importante a la que has llamado sociológica, que es la situación esta de analizar la tierra maldita, el abandono, etcétera, y esta otra segunda parte, que si quieres ya más cargada de otros tintes, pues no sé si decirlo moral, etcétera, de los dos personajes claves, el papel de Acacia y el papel de Juan, a los que los dos entendemos su situación y su crisis, pero que de alguna forma se ha despreciado. Y yo creo que esto puede también tener mucho que ver, bueno, pues con todo lo que posteriormente, durante todos estos años, no la situación del 27, sino de todos estos años posteriores, pues también ha llevado a que era lo normal, o sea, la anulación absoluta de la mujer, la situación de sometimiento, etcétera, y donde ahí estaban los males y todos los males que venían o que podían acarrear esa pérdida de valores, etcétera, etcétera, que representaba el papel de la mujer, y que yo creo que es lo que sociológicamente hemos mantenido, con lo cual no lo veíamos interesante. ¿Qué es lo que nos está planteando? Es de un tiempo a esta parte donde se empieza a replantear que a lo mejor ahí también nos está transmitiendo mucho contenido Florian cuando escribió ese guión o cuando realizó la película, y que no éramos capaces de analizar durante este tiempo, no lo sé. Quiero sacarlo por ahí. Sí, me parece muy interesante, porque yo creo que la lectura que pone el acento en la parte social y en el drama con el tío Lucas y en el tío Lucas como tirano y demás, surge
precisamente de los críticos y de los cineastas que en los años 60, muy vinculados al círculo de Juan Antonio Bardem, de Muñoz Suay, muy vinculados al Partido Comunista, intentan buscar desesperadamente ejemplos en el cine español con los que puedan ellos dialogar y que puedan encontrar un discurso social antes del franquismo, ¿no? Y además esto les permite demostrar el hecho de que haya, y veréis lo distinto que es en ese sentido la versión del año 42, el hecho de que exista una versión franquista, una versión ya hecha en tiempos de Franco del año 42 de esta película, que es anterior incluso a la República, en el año 30, les da el argumento para decir que Florian Rey era un comunista o un protocomunista o alguien con una sensibilidad política correcta, que fue malogrado por la censura y vendido y aplastado por el franquismo, que es su tesis, ¿no? Entonces, para consolidar esa tesis, la historia del melodrama les estropea, no les interesa para nada. Entonces, quieren subrayar y poner el foco en eso, y por eso lo desprecian, no por una cuestión de sensibilidad, porque la historia del melodrama, de la tragedia, es la historia de Bodas de Sangre, es la historia de Yerma, es la historia de la casa de Bernarda Alba, es todo, es Lorca, pero son los poemas de Miguel Hernández también. Es decir, y ahí sí que se destacan, y ahí sí que se ven, ¿no? Entonces, es algo que se apreciaba y que se veía. Entonces, lo que pasa es que decidieron no apreciarlo para poder sostener la tesis de que Florian Rey, si no hubiera habido una guerra civil y un franquismo por medio, pues hubiera sido el Eisenstein español, hubiera sido un tipo que hubiera hecho las cosas correctamente y no se hubiera desviado de la mirada. Cuando en realidad la preocupación social también de Florian Rey es muy de la época y muy difusa y entronca más que con el marxismo y que con el discurso de las luchas sociales de ese momento, entronca con una tradición de la literatura española que se remonta a Fuenteovejuna. Es decir, la lucha, el tirano que surge y el pueblo noble es una constante universal en la literatura española que él se aprovecha y la usa por ahí, y tiene mucho más que ver con eso que con las luchas sociales de ese momento. Sí, sí. Yo, muchas gracias. Me llamo Chelo y vengo aquí por José María de la Riva y por Pilar. Hemos venido, mi marido y yo. Ya estoy pasando un rato estupendo y simplemente como espectadora me gustaría aportar lo que yo he sentido y he visto y he intuido. Primero, y con permiso al profesor de la Riva, quiero decirle que a mí el término España vaciada me sirve porque es directo, porque lo entendemos todos. Es algo que cuando cualquiera lo escucha, lo entiende. Es cuestión de nomenclatura. Y no está nada de acuerdo conmigo, pero yo tengo esa visión, no académica, por supuesto, pero sí como simple ciudadana me vale. Eso con el tema, bueno, y luego estamos también trabajando en una zona de Castilla y León, donde nosotros somos descendientes, que es la zona de Maragatería en León, que también es una zona muy despoblada, muy vaciada. Y mi marido ahí, pues también estamos haciendo, bueno, yo no, charlas y tal, ¿no?, que están llevando adelante, y para sacar adelante todo el valor que tiene estas partes de España. Y ya aquí ya no me alargo más, decir que a mí eso sí me vale. Y luego lo que me ha sugerido la película, pues son dos aspectos. A ver, un aspecto incide, o tres aspectos. Un aspecto incide en la modernidad. Porque yo he visto el determinismo que hace que esa gente pase hambre, el determinismo geográfico, perdón, del clima. Por el clima, esta gente pasa hambre porque no tienen cosechas, entonces tienen que huir. Y entonces lo veo ahora en Lanzarote. Es el mismo determinismo el que hace que la gente tenga que dejar a sus hogares, sus cosas, por un volcán. Es un determinismo. Perdón, en La Palma, que me he equivocado. Perdón, en La Palma. Bueno, entonces, estamos viendo que está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo
en otra situación de cultura y, gracias a Dios, de cómo está España hoy en día después de una guerra civil y después de todo lo que hemos pasado, que bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Otra cosa que también me ha parecido que es moderno es que siguen llegando mujeres de países que están en el campo, en otros países, que si no nos miramos el ombligo, como el pobre ciego del honor, pues hay que ver más allá. Mujeres a las que engañan y acaban en burdeles. Y aquí hay muchas, por desgracia, en España y en otros países. Entonces la mujer está en una situación todavía que está abocada a esto y en sus casas no lo saben, porque también sería dañar el honor de la familia, aunque no sea en España. Eso sigue todavía latente aquí. No, me parece a mí, ¿no?, que son cosas que se van manteniendo, aunque no seamos capaces de verlo, pero a mí me lo ha sugerido la película, ¿no? Y otra cosa es que nos están llegando también de África gente que huye de la hambruna o que quiere tener más teléfonos móviles o que quiere tener más, no sé, lo que está viendo que hay en estas ciudades, que luego se traduce también en hambre y tal, pero también les venden una idea de la ciudad, de lo que es el primer mundo, digamos, ¿no? Y eso también les atrae y también están dejando sus pueblos. Bueno, esto es lo que yo he sentido que dentro de... O sea, que es moderna la película, ¿no?, que nos sitúa en unos escenarios actuales también hoy. Y luego, ya viendo la película, me impactó la imagen del gato. O sea, me parece que es, vamos, tremenda y magistral. Y ha habido detalles que me han gustado. Me ha gustado, o sea, la diferencia que hay cuando el protagonista y la protagonista son unos personajes lustrosos, maquillados. Incluso cuando está en la plaza de Pedraza, qué bonito vestido llevan, qué mantones, cuando está cuidando a su bebé. Pues mañana lo vas a flipar, mañana con la versión. Llevan los zapatos limpios, sí. Llevan los zapatos limpios, qué ensayos, qué maquillaje. Eso me ha llamado la atención, mientras que cuando era gente del pueblo la que estaba actuando como extras en la película, era gente demacrada, gente sin dentadura todos. Y el pobre viejo, pues seguramente sería por cataratas. O sea, todas esas pinceladas a mí me han llegado. Y luego lo que no me ha llegado nada, pues son los peones, están vestidos de señoritos. O sea, que yo soy de una zona rural y yo he visto trabajar a mis familiares, a mis tíos, el campo con arado romano, porque yo ya soy muy mayor. Entonces, yo he visto cómo iban a cegar. Y venían peones a trabajar el campo de Portugal y de otros. ¿Y cómo iban? Y eso pues me ha hecho gracia, ¿no? Porque esos peones ahí afeitándose y con esos zapatos y esos trajes. Y el capataz. Y el capataz que pues seguía estando... Vamos, no le he visto hincar el A ver. al principio. Bueno, no os canso más. He querido aportar simplemente lo que me ha sugerido la película. Muchas gracias. Nada. Muy brevemente te hago dos apuntes sobre dos de las cuestiones que has dicho. La última, a ver, leedla como queráis la película, evidentemente, cada uno la asimila como quiere, pero creo que no hay que darle una lectura realista a la aldea maldita. Es decir, la aldea maldita es una tragedia y es un arquetipo. Es decir, la propia aldea pueden ser todas las aldeas, es decir, aunque tenga un nombre Luján, que lo dicen de vez en cuando, pero lo que habla siempre es la aldea en términos arquetípicos. El propio Juan Castilla es un arquetipo, Acacia es un arquetipo. Entonces, en ese sentido, no hay una voluntad en ningún momento de ser realista, a pesar de que tiene esa parte etnográfica del Éxodo, de cuando cuenta, que es la parte igual más documentalista.
donde aparece y donde están los extras que tú bien has indicado, los extras en el pueblo, ¿no? Que aparece, donde puedes leerlo más en clave documental, pero yo creo que no es esa la intención de Florian Rey en ningún momento, ni siquiera cuando está contando el éxodo de las carretas y de los bueyes. Tiene un significado alegórico, está contando algo bíblico, está contando algo que va más allá, no está contando la salida de una gente de un pueblo de España de los años 30, está contando una historia que trasciende, que tiene que ver con las uvas de la ira de Steinbeck, que es de esa época, tiene que ver con un montón de éxodos campesinos que se están produciendo en ese momento, de una clase que es muy frágil, a la que una mala cosecha, una sequía puede abocar a la miseria y entonces provoca unos éxodos que son percibidos como maldiciones bíblicas. Y entonces lo está contando desde una forma, desde el punto de vista de la tragedia. Por eso no le preocupa dar una sensación de veracidad, sino que se entienda la dimensión casi mitológica que tienen los personajes, ¿no? Y yo creo que si la leemos desde ese punto de vista mitológico, la película gana mucho. Porque si le vemos como planteas, dices que, joder, mira, llevan los zapatos limpios, es que si están bien alimentados, están maquillados, están bien iluminados, claro, porque son arquetipos, porque están contándote una historia que intenta ser universal e intenta trascender y que tiene un fondo religioso. Es decir, eso no quiere narrar, no quiere documentar el año en el que una sequía, una cosecha mala provocó la salida de campesinos de Pedraza, ¿no? Y en tal año, en el año 23, no quiere contar eso. Hay un escenario y el escenario es totalmente... Sí, claro, sí, pero fíjate que está contando por esos mismos años, está contando un poquito después, 2 o 3 años después, está contando Steinbeck Las uvas de la ira en Estados Unidos, que es la misma historia. Y lo cuenta también de una forma arquetípica, cuando cuenta el éxodo y lo centra todo en la figura del personaje que luego en la película sería Henry Fonda. Es también un desposeído, el representante de la dignidad humana, ¿no? De la dignidad humana herida, están representando ideas, están representando algo que va más allá de los personajes, con lo cual da lo mismo que estén sucios o limpios. Es decir, la representación funciona mejor. Y el teatro de Lorca es así, cuidado. El teatro de Lorca tampoco es realista. El teatro de Lorca también está muy sobreactuado y muy maquillado y muy edulcorado, y muy exagerado en muchas cosas, ¿no? Muy estilizado. Eso por un lado. Y luego, muy rápidamente, lo que planteabas de que cuenta cosas contemporáneas, que has puesto el ejemplo de La Palma, me parece que superficialmente puede ser, que sí, que una tragedia te saca a la gente de sus casas. La diferencia es abismal con lo que cuenta la película. Para empezar, porque a no ser que las cosas se tuerzan mucho y que veamos otras cosas, la gente que ha visto sus casas destruidas en La Palma va a tener otra casa. Es decir, y va a recibirla. Sí, hombre, claro, es decir, sí, y tenemos una estructura de un Estado que atiende y que no desasiste. No es gente que esté con el culo al aire buscándose la vida. Es decir, es gente que recibe el apoyo de una estructura de un Estado que cuando se hizo esta película y cuando contaban estos éxodos rurales no existía para nada, estaban vendidos a su suerte. Y esa es la historia de los éxodos rurales, que eran vidas tan frágiles que una mala cosecha, una filoxera, cualquier calamidad breve ponía patas arriba sus vidas y no encontraban más remedio que buscarse las castañas en otro sitio, porque nadie les atendía, nadie estaba con ellos. Eso en la España de hoy no es así. Es decir, ni en la Europa de hoy no es así. No vas a ver a la gente de La Palma mendigando un puesto. En fin, es una putada que se quede sin casa, pero va a tener casas. Una pregunta más. Sí, a mí sí me gustaría, porque además yo quiero aprovechar la oportunidad. Bueno, antes de nada, daros las gracias, es un momento fantástico. Y al mismo tiempo, es decir, yo no conocía la película. Entonces, a mí me parece que es una película que hemos estado hablando, que hay 2 historias. Yo creo que hay muchas historias, porque además tiene la capacidad
de crear cuadros. O sea, hay en muchos casos que ha creado la fotografía con una cámara fija, prácticamente, y donde, como mucho, se mueven los personajes, que tampoco se mueven mucho, y donde está, pues evidentemente, como antes hablábamos, estudiado dónde está la chimenea, dónde está, o sea, está absolutamente. Entonces, a mí, oyéndote, Sergio, me ha despertado mucho el interés la figura de Florian Rey, como un personaje que es capaz de crear esas historias con esa sensibilidad. Luego después se fue a hacer coros y danzas. Entonces, no, es algo que, como creo que conoces muy bien el personaje, a mí me gustaría, ¿qué le pasó a este hombre? Le pasó que vivía en España, yo qué sé, o sea, le pasó... No, le pasó muchas cosas. No, no solo eso. No, Florian Rey era fue un productor, sobre todo, además de director, fue un productor de muchísimo éxito. Es decir, es un pionero del cine español, pero de la industria del cine español. Él monta una productora que se dedica a adaptar zarzuelas al principio, que le da muchísimo dinero. O sea, y Buñuel tiene otra productora en los años 30 que rivaliza con él. Hay como, son el Madrid y el Barça, en ese sentido. Y Buñuel, sin firmar, se dedica también a hacer basura. Quiero decir, o sea, se dedica a ganar dinero con eso. Lo que pasa es que no la firma. Florian Rey la firma. O sea, es el tema. Es la única diferencia entre uno y otro. Le pasó que eso generó una cantidad de pasta indecente. Es decir, o sea, eso fue básicamente. Creó una industria muy rentable de la que acabó preso. Acabó preso y ya no pudo retomar su faceta artística, a pesar de que era respetado en su momento. Es decir, la Aldea Maldita del 42, la segunda versión, se presentó en la Mostra de Venecia. Es decir, o sea, es una película que circuló fuera de España, no es una cosa que solo se hizo para consumo particular, ni mucho menos, pero era un tipo que, en fin, cuando hacía La Dolores, cuando hacía Nobleza Baturra, es que eran taquillazos, es que generaban una pasta enorme. Entonces, bueno, ahí te quedas atrapado, quiero decir, ahí ya no, su nombre no tenía credibilidad. O sea, ya no podía volver a hacer esta Aldea Maldita, porque ni se la iban a comprar ni se la iban a apreciar. Era un tipo que ya... Y además luego, pues en fin, tenemos la gran frase creo que de Trapiello, ¿no? De que la República perdió la guerra, pero ganó la batalla de lo que ahora llamamos el relato, ¿no? O ganó la cultura. Y en ese sentido, un autor franquista millonario estaba totalmente desacreditado, no le iban a hacer caso en ningún sitio, ¿no? Y eso él lo sabía, era plenamente consciente de que ese tren lo había perdido. Sí. Sí. Bueno, primero, yo creo que está claro que hemos visto una película de cine mudo. El cine mudo siempre ha sido, pues un ejemplo de lo que es la realización poética, porque encierra poesía, el cine de la mímica, el cine del enfoque, pero me ha sorprendido que compares, entiendo que simplemente con un ejemplo con respecto a la cámara, pero Eisenstein denuncia, está en el motor de la lucha de clases, en el acorazado Potemkin, etc. Eisenstein es un revolucionario, no es Florian Rey, donde nos está planteando un tema de casi de fanatismo. Se habla de la tragedia en el campo por un pedrisco, y evidentemente el pedrisco tiene importancia, pero la estructura socioeconómica no la toca para nada, no entra en ese tema, cuando en esa época florecía todo ese mundo de lucha de clases. Y no comparto en alguna medida, entiendo que simplemente es una referencia, pero en el caso de las uvas de la ira, como en el caso de Lorca, como en el caso de Miguel Hernández, elementos que denunciaban la sociedad. En el caso de lo que hemos visto, hay una reafirmación de valores y quizá no comparto esas referencias, insisto, del mundo lorquiano
ni del mundo más directo que podía ser Miguel Hernández, pues no te quiero decir. O el grupo, el autor de Humor de la Ira. Mire, denuncia la estructura agraria del campo norteamericano. Al fin, John Steinbeck no era desconocido en su labor política, ¿no? Pero bueno, simplemente era un comentario, desde luego, en ningún caso, pues, matizar en profundidad lo que tú has dicho, que yo comparto, y que creo que la Cámara, desde luego, no era Saura. Saura también fue capaz de desmenuzar la estructura que subyacía en el franquismo y en la historia de España. Lo ha hecho muy bien, no tiene nada que ver con Freudenthal, en mi opinión, pero las cosas es al gusto de cada cual. No quería decir nada más, perdona. Pues muchas gracias. A ver, evidentemente que es una perspectiva cristiana y católica, pero está en el debate de la época. Quiero decir, está dialogando con todos esos discursos, evidentemente. Lo que pasa es que él no es desde una postura comunista militante, sino desde una postura cristiana, es decir, desde otra, pero analiza y se acerca al mismo problema, y tenemos la figura del tío Lucas, que ya veréis lo problemática que es en la segunda parte. O sea, cómo cambia totalmente eso, cómo cambia, es otra película, es otra historia y es otro personaje. Pero el tío Lucas es muy importante, en fin, y por eso decía que forma parte también de una tradición antigua. Muy brevemente, está muy claro el compromiso y la mirada, porque tiene una mirada incluso un punto panfletera, Steinbeck. Creo que está un poquito menos claro en Miguel Hernández, y creo que es deliberadamente ambigua en Lorca. Quiero decir, yo creo que en la casa de Bernard Alba lo ves muy fácilmente la denuncia, lo que hay, pero Bodas de Sangre admite muchas lecturas. Bodas de Sangre admite otras lecturas. Admite incluso la lectura de la apología del honor. Quiero decir, admite muchas, y de la apología de la barbarie. Quiero decir, hay un enamoramiento en la mirada. Eso es algo que comparte todo el 27. Un enamoramiento o una fascinación que sienten por los atavismos de España. Por los atavismos. Les gustan los toros, les gusta el flamenco, les gusta todo el folclore, les fascina. O sea, pero les fascina como no les fascinaba a los del 98 y como no les fascina ni a Ortega ni a los demás, ¿no? En eso se distinguen mucho. Y esa fascinación a veces les lleva a entender y a justificar esas aberraciones. Quiero decir, realmente están profundamente enamorados de esas cosas, y entonces entienden de una forma muy especial y a veces muy perversa y muy problemática cuestiones como el honor castellano. Es decir, o sea, esa forma que tiene Florian Rey de entender a Juan Castilla tiene un punto perverso, un punto de haberte pasado de frenada, que creo que es lo que mucha gente del 27 se pasó de frenada en ese sentido, ¿no? No mantuvo la distancia laica o la distancia cívica que hoy lo leemos, es decir, o que hoy asumimos. En ese momento creo que había una pasión y además un prestigio de lo pasional que esta película recoge en buena medida. Es decir, recoge a su manera, desde un punto de vista cristiano, evidentemente, de otro punto, pero recoge perfectamente el espíritu de su época. Y es una época muy, muy, muy fascinada y muy enamorada con las instituciones y con los atavismos de la cultura campesina. Eso les pirra, o sea, les vuelve locos, de verdad. Sí, se puede intervenir. ¿Alguna pregunta más? Y ya vamos cerrando. Adelante, por favor. Muy brevemente. Es que acabas de hablar de que en la segunda versión el personaje de Lucas que cambia, ¿no? O se desarrolla de alguna manera. Y es que te iba a preguntar sobre eso. Plantear que tú hablas de arquetipos. El arquetipo de Lucas a mí me parece que o es contradictorio o es que lo quiere blanquear el director. Porque aparece como que es el enemigo del pueblo y luego resulta que es el más piadoso y el que más está dispuesto a perdonar, ¿no? Y le da una salida a Juan, etc. Entonces, no sé, ¿qué pensaba sobre eso? Porque sí. Florian Rey es profundamente católico, y como profundamente católico cree que el camino para alcanzar la solución y la redención de todo es siempre el perdón, que es la doctrina católica. Entonces,
Eso, el tío Lucas se redime Acacia, se redime Juan Castilla, se redimen todos los personajes. Todos, por muy hijo de putas que hayan sido, encuentran una redención, porque es su fe, porque él cree profundamente en eso. Cree que es así, entonces así lo refleja en la película. Es decir, no es que lo blanquee, es que él cree que el más tirano, si encuentra la paz y encuentra la fe, puede reflexionar, puede arrepentirse y a través del arrepentimiento puede alcanzar el perdón y puede alcanzar la paz. Sí, se puede entender así. Y luego un detalle, que como has planteado lo del cine ruso, también desde que él está hablando del cine ruso, respecto a la música, si sabéis de quién es la música que se ha presentado en esta versión. Esta versión, la música no lo sé que se hizo en los años 80, sé que en una restauración de la Filmoteca Española, pero no sé quién la compuso. No se compuso para la película, no era... los espectadores del año 30 escuchaban una ambientación improvisada al piano, no tenía banda sonora, no venía con ella, es muy posterior, no sé quién es el autor, pero lo hicieron por encargo de la Filmoteca Española en una de las restauraciones. Vale. No, es que como en las películas rusas los grandes compositores participaron en esas películas, digo, pues a lo mejor en este caso también era un compositor conocido y que luego se ha adaptado con la versión esta, ¿no? Para que sonara en directo. Ya has dicho que no sabes. Sí, no lo sé. ¿Estamos? Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, ha sido un debate muy animado, han salido muchos temas y efectivamente yo creo que la película la merecía. No solo quiero, pero sin ánimo de réplica, decir que efectivamente la nota que escribe el tío Lucas, ¿no?, perdonando al preso, es lo que hace de bisagra entre las dos partes de la película. Sin esa nota, el resto de la película, en mi opinión, no habría tenido ningún sentido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, os esperamos mañana, tanto a los que estáis aquí hoy, en el Centro Santo Domingo, la Fundación Villa de Peraza, como a los que estáis al otro lado de la línea. Y no quiero acabar sin agradecer a nuestro patrocinador, que es el Grupo Red Eléctrica, que, bueno, no sé si puede resolver lo de la luz en España, pero desde luego a nosotros nos ha permitido celebrar esta sesión de hoy y la de mañana. Muchísimas gracias a todos. Y a Sergio. Sergio, de lo que te estaba hablando.